ahora tu casa en Israel. Nuestro mapa mental. En la última vez, un poco empezamos a entrar dentro de la salahot, ¿no? Vamos, la primera pregunta es, ¿qué tengo en mis manos? ¿Comida seca o líquida? Que vimos que una comida seca que ya la cocinaron, no hay que cocinar otra vez. Se puede poner en el fuego. Bajo algunas condiciones, por supuesto, pero en general. Pero comida líquida se puede cocinar otra vez. ¿Qué significa cocinar otra vez comida líquida? ¿En qué temperatura estaba? Vamos a ver hoy. Espero. Ahora, hay cosas que son más fáciles y cosas que son más difíciles de cocinar. Esto no entramos dentro, ¿cierto? Hay cosas que son tan fáciles de cocinar que se puede cocinar mismo con muy poco cocimiento, y esto vamos a ver después. Vimos también lo que no es comida, como hierro, madera, cosas así. Si vamos a hacer con una cosa dura, va a quedarse no dura o el opuesto. Estamos cocinando en el Shabbat. La definición de comida seca o líquida, también es lo que se vierte así, que no se va como todo. Cuando la comida está mezclada, hay quien permita. Nosotros estamos enseñando que no es permitido en el majón, pero que sepan que hay quien permite. El Rabbi Ovadia Yosef lo permite. Entre los sefaradim hay quien permite también. Cuando se quedó solo un poquito de agua, un poquito de algo que no es relevante, un poquito de sal que no se puede sacarlo, ¿cierto? Se sacó lo que es sólido, lo que es líquido. Ahora queda un poquito. En general es permitido, y enseñamos también que hay quien perder esto, porque quien va a casar con un Chabad va a descubrir esto rápidamente. Hasta acá llegamos. Hay otro punto que está en duda, si debíamos ya decir ahora o no. Hay una mahloket entre Sefaradim y Ashkenazim sobre qué ocurre con algo que es sólido, y cuando vamos a calentarlo va a hacer lo que hacer. ¿Cómo? Derretir. ¿Cierto? Muchas cosas son así. Muchos tipos de salsa o cosas así, se podemos en la heladera, se quedan así, lo podemos al fuego, se derreten todo. No es permitido cocinar esto en el Shabbat por cuenta de las leyes de cocimiento. Esto es considerado algo sólido. ¿Ok? Primero punto. ¿Algo líquido congelado? Algo líquido congelado es considerado sólido. Grasa, por ejemplo, sí. O mismo, no sé, muchas veces hay muchas cosas que son así. Pero, siempre hay un pero. Hay una jumra de los Ashkenazim en esto, que está conectada con otra ley, completamente de Shabbat, que es de Nolad. Si estamos creando algo completamente nuevo, es un estado nuevo, una cosa nueva, no queremos no deseamos hacer esto en el Shabbat, y por tanto, dejen los Ashkenazim, es prohibido calentarlo solo, porque cuando va, ¿cómo se llama? De nuevo. Derretirse. Cuando va a derretirse va a ser una cosa nueva. ¿Dónde estaba lo que estaba antes? No sé, es algo completamente nuevo. Los sefaradim lo permiten. Los ashkenazim lo permiten si vamos a calentarlo arriba de algo, ¿cierto? Que no va a percibir después. Por ejemplo, el mejor ejemplo, se puso un pollo o algo así en la heladera, pero con un poquito de salsa. Quedóse ahora la salsa helada. ¿Cómo vamos a calentarlo para no tener este problema? Vamos a calentarlo arriba del arroz, por ejemplo. Vamos a meter arroz con un poquito de salsa y el ejemplo de la halajá, de la propia halajá, es una pastilla, un pastel, algo así, ¿cierto? Que está lleno de carne, que se quedó muy así. Interesante, la abuela de mi esposa dijo que en Rumania, que era muy frío, cómo hacían para ir a la escuela todos los días. Lo que comían era un sándwich de pan con gordura de pollo, gordura de ganso, gordura de pollo, gordura de algo lo que tenía, ¿cierto? Entonces no era muy diet antiguamente, pero era lo que tenían. Era muy caliente también, es muy así. Entonces, ¿cómo hacían para que no ibas a estragar? Las ventanas eran duplas, entonces ponía en el invierno la gordura entre las dos ventanas, se quedaba completamente... ¿Cómo? Eso. Y cuando después se ponía por la mañana en el pan, y hasta la hora del almuerzo ya estaba todo bueno.
serio? En serio. Si no, la gordura entra dentro del pan y no es sabroso. Y es para todo, pero nuestros abuelos lo comían. En Romania era bueno, hoy no es bueno. Esa es una halajá importante. Aún no entramos bajo de qué condición se puede calentar, pero solo para saber, esta es la definición. Una cosa sólida que se endureció, una cosa líquida que se endureció es considerado sólido. Es permitido, pero los ashkenazim dicen solo en otra cosa. Llegamos en 2, ¿no? ¿Qué ya hicieron con esto? ¿Qué hicieron con esto? Ok, hay acá algunas cosas muy importantes. La primera posibilidad es que cocinaron esto en el fuego, directamente, ¿cierto? Algo que cocinaron con agua en el fuego. Vamos a empezar por la orden que está acá. Cocinaron con agua en el fuego, este es más común, ¿no? La gran mayoría de las cosas que cocinamos con agua en el fuego. Cuando se cocina con agua en el fuego, algo que es sólido, eso ya está completamente listo. No se puede cocinar otra vez. Pero, ¿qué ocurre cuando cocinamos algo no en el fuego? Por ejemplo, pasta, couscous, que se pone en general, se pone con el fuego desligado, ¿no? O mismo frijoles, ¿no? Frijoles. Hay muchas cosas que se hace así para economizar energía. ¿Qué ocurre con algo así? Algo así técnicamente se llama algo que fue cocido en kli rishon. Kli rishon, en el primer utensilio que no estaba sobre el fuego. Kli rishon. Algo así tiene un problema. Pregunto a ustedes, ¿algo así se quedó completamente cocido o no? ¿No? ¿Sí? Depende de cuánto tiempo lo dejas. Lo dejé 20 horas. No sé, no es el suficiente para quedarse listo. La pasta está completamente lista ahora. Hay acá, y en esto quiero hacer un paréntesis, una pequeño paréntesis sobre la halajá. Toda esta halajá de cocinar o no cocinar es un poquito difícil para nosotros comprender por un motivo muy sencillo. Para nosotros, cocido es algo que está cocido, no cocido es algo que no está cocido, y no nos importa cómo lo hicieron, ¿cierto? No hay ninguna diferencia entre un pollo que lo hicimos en el microondas o un pollo que lo hicimos en el fuego o en el horno. Hay diferencia, pero no se ve la diferencia, ¿cierto? Con agua en el fuego, no en el fuego. En halajá no es así. Hay acá una duda muy grande. La halajá pregunta, muy grande, si cuando cocinamos sin el fuego, si hay el mismo efecto dentro del pollo que cocinamos. Si es el mismo efecto o no. La ciencia moderna no se preocupó con esta cuestión, o quizás sí, pero no hay una buena respuesta. No sé si a nivel molecular o a nivel así hay alguna diferencia. Dicen nuestros sabios, es posible, es una duda en la halajá. Sí, algo que cocinamos en un kli rishon, no en el fuego, se está cocido como algo que cocinamos en el fuego. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se recuerdan que algo sólido se puede cocinar nuevamente en el Shabbat? Ok, ahora pregunto, algo que cocinamos, pasta, que cocinamos en el agua, ¿se puede poner en el fuego en el Shabbat? O sea, en la plata. Es una cuestión muy relevante, ¿cierto? No es una vez, no es 2 veces que eso se ocurre. ¿Respuesta? ¿Con agua? ¿Cómo? Con agua. ¿Con agua? Respuesta, nosotros mahmerim en esto. No se hace. Hay que tomar cuidado con esto. Otra vez, hay quien permite, y por esto, quien se comporta así no hay problema. Que hay algunas cosas, de 2 tipos de cosas. Hay cosas que se cocinan muy fácilmente en agua. Por ejemplo, pasta. Hay una diferencia entre el arroz y la pasta. Por ejemplo, el arroz cocinamos en el agua para economizar gas, ¿cierto? Pero no es tan sencillo así. Es más rápido en el fuego, es más fácil, ¿cierto? En una gran cocina se cocina en el fuego y pronto. Ahora, pasta no. Pasta sí se cocina, ¿cierto? Se cocina con agua. Sobre esto hay quien dijo, no hay problema. Se puede, entonces no es para quedarse loca con esto. Si alguien tiene pasta ahora, no sabe qué hacer, necesita ponerla en la plata para calentarla, entonces, que sea. Entonces, es muy raro que alguien va a poner pasta sin en el agua, en el Shabbat. La única posibilidad es alguien que puso la pasta en una sopa, ¿no? Y ahora está poniendo en la plata. Hay que tomar cuidado con esto. Si no es posible tomar cuidado, es lo que tiene, no vamos a decir nada porque es una duda.
¿cierto? Y gran parte de los poskim no hay problema. Cuando es algo que no es sencillo cocinar así, entonces no hay problema de verdad, ¿cierto? No se hace. Con el arroz puede ser un problema, con la pasta no es problema, no es tanto problema, pero es bueno no hacerlo. Entonces, entramos en la primera alajá que dijimos, es bueno no hacerlo, pero si no hay otro modo, entonces puede hacerlo. ¿Qué hacer? Así es la alajá. Siempre que tenemos dudas o discusiones, no tenemos 100% de certeza, van a ser así. En otras palabras, eso es algo muy común que puede ocurrir, entonces hay que tomar cuidado. Si alguien se recuerda de esto, seguramente es del Shabbat, entonces hace su pasta en el fuego o algo así, o parte. Y si no, en la pasta no hay problema, que sea. ¿Entienden? No es el problema. Entonces cocinaron con agua sin fuego, no es como cocinaron con agua con fuego. Es importante saber esto. Ahora, cocinaron en el horno, se frió, se asó. Cocinaron en el horno, se asó, es algo diferente. Hay acá una gran pregunta. Nuevamente, todo alrededor de esto que estamos, y perdón, ahora vamos a llegar a una discusión entre Ashkenazim y Sefaradim. Al fin, más una. ¿Saben que hay discusiones en la halajá? Acá hay más una. ¿Qué ocurre? Dijo la Gemara que no es posible cocinar algo sólido, al menos algo sólido, después de cocinarlo, ¿cierto? Algo que ya está cocido, no es relevante que vamos a cocinarlo otra vez. Eso se llama calentarlo y listo, no hay por qué. ¿Qué ocurre cuando friamos algo? ¿Sí se dijo? O asamos algo. ¿Es el mismo? Un pollo asado, un pollo cocido, ¿son el mismo? Un pan asado. No es el mismo, ¿cierto? Es otra cosa. ¿Es posible cocinar algo que friamos? Cocinar algo que friamos, por ejemplo, yo frité. Se calienta, pero no se... ¿Se calienta? Depende. Si voy a poner algo que fritamos en el agua, ¿qué va a ocurrir? Se va a cocinar. Voy a cocinarlo, ¿cierto? Un buen ejemplo. Se voy a poner los shkedei marak, ¿cierto? ¿Saben qué es? Sí. Eso de que se ponen en la sopa. En la sopa caliente, ¿qué va a ocurrir? No estoy diciendo ahora la halajá de esto. Solo para que van a tener una idea. ¿Qué va a ocurrir? Estamos cocinando después de freír. ¿Cierto? El opuesto también es verdad. ¿Qué ocurre si vamos a hacer un pollo con salsa? ¿Cierto? Una sopa, un pollo en la sopa, por ejemplo. ¿Cierto? Algo común. Por la mañana no queremos ahora calentar la sopa, ¿cierto? No podemos. ¿Qué vamos a hacer? Sacar el pollo y ponerlo sin la salsa, sin ninguna salsa. ¿A dónde? En una panela, directamente al fuego. ¿Qué estamos haciendo ahora? Calentando. Estamos asando el pollo que estaba cocido antes. ¿No? Sí. En el fuego. No, es muy posible. Hay muchas cosas que hacemos asar. ¿Qué hacemos? Hay otra posibilidad de freír algo después de asarlo, o el opuesto. Tenemos un pan que lo asamos, ¿cierto? Ahora voy a ponerlo en una panela. Hola. Hola. Perdón. Mucho gusto. Vamos a ponerlo en una panela, en una olla, perdón por mi portuñol. Se llama Ariel. ¿Cómo se llama? Ah, Florencia. Florencia. Mucho gusto. Entonces, ¿qué ocurre? El mismo. ¿Qué estamos dando ejemplos? Otra vez, se puede cocinar algo que ya estaba cocido y que es sólido en el Shabbat. Pero ahora llegamos a otra cuestión. Se podemos freír algo que estaba cocido, o asar algo que estaba freído, o freír algo que estaba asado. Todas las combinaciones posibles, ¿no? Sobre esto discutieron, como siempre, los Ashkenazim y los Sefaradim. Esto es una machloket entre el Shulchan Aruch y el Eremá. El Shulchan Aruch lo permite y el Eremá lo prohíbe. Es prohibido. El dijo, hay una machloket en los Rishonim, si es posible freír algo que ya estaba cocido, si es relevante para Shabbat. Ciertamente es posible, ¿cierto? Técnicamente. La pregunta es si es relevante. Si eso significa estoy cocinando en el Shabbat. Estoy haciendo algo prohibido en el Shabbat. Hay una cuestión. Esa es una cuestión. Si es posible hacerlo o no. ¿Qué significa cocer? Cocer significa con agua. Freír. Sin agua. Ahora, cuando una persona va a freír algo, hay que llevar en cuenta que hay dos situaciones. Cuando hay poquito hoyo, poquito aceite, entonces eso se llama asar. Cuando hay mucho, como papas fritas o algo así, freídas,
Entonces esto se llama cocinar. Algo cocido. Entonces, otra vez, cuando cocinaron, voy a volver sobre esto. Y los sefaradim lo permiten 100%. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, tengo unas burecas, ¿cierto? Van a sacar ahora las burecas, ¿cierto? Que traen el mojón. Un caso muy práctico, muchas veces le ocurre. Tengo unas burecas. Arriba van a traer también una salsa de champiñón o algo así, ¿no? ¿Ya vieron esto? En el Shabbat. Ahora voy a mover la olla del fuego, ¿cierto? Es un clirishon. Ello puede cocinar. No entramos aún qué puede cocinar o no. Voy a verter de esto directamente en las burecas. ¿Qué va a ocurrir? Voy a cocinar un poco mis burecas. Para los sefaradim no hay ningún problema. Para los ashkenazim es prohibido hacerlo. No se puede hacerlo. ¿Cierto? ¿Está claro? Entonces, esto mismo que era algo que ya estaba cocido. La bureca ya estaba asada, perdón. Y ahora voy a cocinarla. Entonces, eso es prohibido para ashkenazim, permitido para sefaradim. ¿Qué? No entramos ahora. No quiero dar el caso hasta el fin. Tenemos más. Vamos a ver después. Yo tengo certeza que después que termináramos todas, estamos haciendo por preguntas. ¿Qué preguntas debe hacer alguien que quiere saber en el Shabbat? ¿Se puede cocinar algo? ¿A calentar algo o no? Cocinar es prohibido, calentar es permitido. ¿Qué es qué? Estamos viendo en la orden. Poco a poco vamos a construir esto porque todas las preguntas están mezcladas siempre. Por eso es muy importante saber qué ya hicieron con esto. ¿Qué tengo en mis manos? ¿Es seco, líquido, mezclado, etcétera? Esto ya vimos. Sí, lo que hicieron con ello antes fue que no hicieron nada, ¿cierto? Por supuesto es prohibido cocinarlo en el Shabbat. O se lo cocinaron con agua, sin agua. Se lo asaron, se lo freíron. Todo esto es relevante. Hay que preguntar. Siempre que tenemos algo en la mano, quiero saber ahora, ¿puedo ponerlo en la plata o no? La pregunta es... Ok, ¿qué es? ¿Qué hicieron con esto antes? Vamos a ver. Vamos a continuar. Después va a quedarse más claro cuando empezamos a mezclar. En este caso de las burecas, por acaso, ¿cierto? No vimos esto, pero mismo la agua de un clirishon, de una olla, ¿cierto? En la cual se la calentaron. Cuando se vierte sobre algo, en la halajá se considera que era capaz de cocinar una cáscara, así, como un poquito, una capa, una parte pequeña, chiquita. Todo esto se puede cocinar. Entonces en este caso hay un problema. ¿A qué estado llegó? 3. ¿Cierto? Ok. Lo que tenemos, pero ¿a qué estado llegó? Primera posibilidad, ningún estado, ¿cierto? Está bueno. ¿Cuándo esto puede ocurrir? ¿Por qué esto? Es obvio, ¿no? Algo que no le hicieron nada, no llegó a ningún estado. No. Hay cosas que se puede calentarlas, pero sin cocerlas. Que van a estar un poquito más calientes, pero no están cocidas. Por ejemplo, el agua. El propio agua. El agua se puede calentarla sin cocerla. Se puede calentarla hasta 30 grados, por ejemplo. ¿Cierto? Ahora miren bien, entre paréntesis, no quiero confundir, pero solo para que vamos a saber. Para los ashkenazim, por esto es entre paréntesis. Si se la calentó una agua hasta que llegaron a cocinarla, ¿cierto? Se fervió la agua. Y ahora no está 100% fría, se puede calentarla nuevamente en el Shabbat. Ahora tenemos 2 aguas con 30 grados, ¿cierto? Una que se calentó se hirvió hasta 100 grados, es decir, y después bajó. Y una que se calentó hasta 30 grados, ¿cierto? Llegaron, las dos parecen iguales, ¿cierto? La primera es permitido calentarla para los ashkenazim. Y la segunda es prohibido. Entonces, por veces no llegamos a cocinar algo, mismo que lo calentamos, esto no está cocido. Es importante de saber, pensar esto, es una pregunta. No es tan común, no es la principal pregunta. El segundo estado es un poco más común. Está un poco cocido. Tenemos algo que está un poco cocido. Antes del Shabbat estaba un poquito cocido. Y ahora queremos ponerlo en el Shabbat. No estamos ahora hablando de antes del Shabbat, durante el Shabbat. Queremos ponerlo nuevamente en la plata. Algo que está un poco cocido, ya vimos en la última clase, ¿cierto? La definición de Bishul, de Oraita por la Torah, es llegar hasta Mahal Ben Drosai, hasta que es posible comerlo con dificultad. Mismo que ya estaba un poquito cocido, es prohibido continuar el cocimiento de él. ¿No? Esto se considera, esto es Bishul.
Entonces exactamente esto es el cocido. La próxima posibilidad es un cocido, algo que está cocido hasta que se pueda comer en extrema necesidad. Sobre esto ya hablamos un poquito. El nombre en hebreo es Ben Drosai. ¿Se recuerdan? El ladrón que no tenía tiempo para cocinar su comida. La cocinaba y acá hay un gran problema, una gran duda. La cocinaba, ¿hasta cuánto? Ana Mahloket entre el Rashi y el Rambam, si era un tercio del cocimiento, ¿no? O la mitad del cocimiento. ¿Cuál es la diferencia? No sabemos cómo quién ver. En la práctica nosotros somos rigurosos con las dos opiniones. ¿Qué significa esto? Si tenemos algo que ya está un tercio cocido y no mitad, ¿se puede ponerlo en la plata? No. Pero después vamos a ver, al fin, en 2, 3 clases, vamos a llegar a esto, que si algo ya está en Ben Drosai, ya está parcialmente cocido, ¿cierto? Así ya es posible comerlo en extrema necesidad. Entonces, es posible dejarlo en el fuego en el Shabbat. No, de nuevo, entre paréntesis, porque aún no vimos, vamos a llegar en esto. Para estos efectos, nosotros decimos que Ben Drosai es mitad. Hay que estar mitad cocido. Entonces, ese es un problema de la halajá. Alguna cuestión que se quedó en abierto. No sabemos definir si es un tercio o mitad. Para nuestros efectos, si algo está un tercio cocido, si está menos que la mitad cocido, los dos. No, hay una diferencia también para nosotros. Algo que no está, que está solo un tercio cocido, ¿podemos ponerlo en el fuego? No. Y por otro lado, se voy a poner en un lugar que tengo certeza que va a llegar solo a un tercio del cocimiento. ¿Puede hacerlo? También no. No es tan común, entonces vamos a dejarlo. Ahora, el próximo caso es más común. Algo que está completamente listo y no va a estar mejor si cocinará más. Para nuestros efectos ahora, que estamos hablando solo de la propia prohibición de Bishul, ese es el fin del cocimiento. Mismo se va a hacer mejorar más después, ¿cierto? Muchas cosas podemos cocinarlas y si ya están completamente listos, podemos traerlas a la mesa, pero si vamos a dejarlas un poquito más, van a quedarse un poquito mejor, ¿cierto? Un poquito más apuradas, un poquito más fuertes, ¿cierto? Hay comidas así. Toda comida así se puede ponerla en la plata en el Shabbat, teóricamente. ¿Por qué estoy diciendo ahora que es importante saber si va a mejorar, se va a quedarse igual o se va a quedarse cada vez peor? Por otro motivo. Se recuerdan que hay también prohibiciones de nuestros sabios por cuenta de esto, que una persona se vamos a dejar en el fuego, es muy probable que va después a dejar el fuego. Sobre esto hay diferencias, sobre esto vamos a llegar al fin, ¿cierto? En que cuando en la víspera del Shabbat, en el Shabbat, el propio problema de la plata, si hay problemas, si no hay problemas, ¿cierto? En el propio fuego, por ejemplo, se puede poner en la víspera del Shabbat solo algo, si no va a estar arriba del propio fuego, se puede poner en la víspera del Shabbat, solo algo que va a quedarse cada vez peor. Por ejemplo, ¿cierto? Pero no quiero confundir. ¿Cómo? Totalmente cocido. Pero va a mejorar con el fuego. No se puede poner directamente en el fuego. Tenemos miedo que la persona va a aumentar el fuego un poquito para que va a cocinarse un poquito más. ¿Se va a quedarse cada vez peor? No tenemos ese deseo. ¿Por qué está poniendo en el fuego? Solo para calentarlo. Pero quiero dejar esto para el fin. No quiero confundirse. Solo para saber. Para nuestros efectos ahora, cocimiento es entre Ben Drosai, ¿cierto? Entre un tercio, entre mitad y estar totalmente cocido. ¿Está claro? Sí. Pero no quiero ser totalmente técnico. ¿Hay alguna pregunta, algún caso, alguna cosa por en cuanto? Si estamos construyendo poco a poco, al fin va a quedar muy muy claro. Por en cuanto hay que hacerlo poco a poco. Entonces, 4 es otra cuestión muy importante. ¿Cuál es su temperatura ahora? Tenemos algo que estaba cocido, ¿cierto? Y ahora miran, esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Si es algo sólido, no tiene ninguna relevancia. Se puede sacar algo sólido de la heladera y ponerlo en la plata. De nuevo, bajo algunas condiciones, que después vamos a ver, pero se puede hacerlo. No es bishul, no voy a estar cocinando nada. Algo que ya estaba cocido, ¿cierto? Por supuesto, algo sólido que ya estaba cocido, no hay ningún problema. Ningún problema en ponerlo en la plata. Algo que es líquido, por ejemplo, con todo, ¿cierto? Tenemos un problema.
Vimos que es posible cocinar algo líquido que ya estaba cocido de antemano, ¿cierto? De antes. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuándo es considerado que ya no más está cocido? Se puede perder el cocimiento, ¿cierto? Esa es la cuestión que estaba diciendo antes sobre la temperatura para Ashkenazim y Sefaradim. Dicen los Sefaradim el siguiente: dice, tengo algo líquido, agua, salsa, sopa, lo que sea, que empezó a enfriar, ¿cierto? Estaba muy caliente, pero empezó a enfriarse y llegó a la temperatura de Yad Soledet Bo, y ahora empezamos a aprender en este concepto. Es un concepto básico de Yad Soledet Bo. ¿Por qué estoy diciendo en hebreo? Porque hay acá, como todo en la vida, una gran discusión qué exactamente es, cuánto es, y por esto voy a enseñar. Hay un límite superior, un límite inferior. ¿Qué es Yad Soledet Bo? Yad Soledet Bo es un concepto que lo caliente para la halajá es algo que Yad Soledet Bo, literalmente algo que cuando ponemos nuestra mano hacemos así. La mano no va a quemar con esto, ¿cierto? Hay agua en temperatura que si vamos a poner la mano va a inmediatamente quemarse, ¿cierto? Hay una temperatura que podemos poner la mano y no hay ningún problema. Esta temperatura de baño, ¿no? Si nos bañamos, 40 grados, mismo 40 grados, ¿cierto? Algo así. Hay una temperatura intermediaria entre los dos que si ponemos las manos no es agradable. Inmediatamente vamos a hacer así, ¿cierto? Y todavía no va a quemarse la mano. Pero también hay, no sé, las mujeres que yo pongo la mano, me quemo. Ahora no sé bien, mi abuela la pone. Excelente pregunta. Las mujeres que cocinan mucho tienen más tolerancia al calor, ¿cierto? Yo me recuerdo en la Yeshiva, en Corea, como las cocineras, ¿cierto? En Brasil ponían las manos en las ollas así, las sacaban sin ningún problema. Y nosotros hacemos así, estamos. Como todo en halajá, estamos hablando del mediano, las personas medianas. Con el tiempo, con la galut, con el exilio, se perdió esta medida. No sabemos cuánto es. La Gemara ya dijo que es muy difícil saber esta medida exactamente cuál es. Entonces da otra medida, pero también no sabemos exactamente cuál es. La medida es, hay en los bebecitos, ¿cierto? Hay acá una tienda, una parte, una función. ¿Cómo se llama? Fontanela. Si vamos a poner agua caliente, demasiado caliente, en esta fontanela, va a hacer quemar. Esta es la medida. Si alguien quiere hacer una... Todo muy agradable, ¿no? Los bebés. Sí. La medida, la temperatura, ¿en qué? Si vamos a poner agua caliente en esta fontanela, ¿va a quemarse el bebé? Entonces, esta es la temperatura que es considerada caliente. ¿Por qué se pone con el bebé? Este es porque en un adulto, un adulto tiene más resistencia, no va a quemarse. Pueden hacer la experiencia después. Por supuesto, nadie la hizo. Entonces, No es un ejemplo práctico. no es un ejemplo práctico. Es un ejemplo que, por lo visto, las personas lo conocían. En la época de la Gemara sabían exactamente cuál era esta temperatura. Hay una tercera posibilidad, pero miran, esto ya está bajo discusiones. Y ahora llegamos así. Una vez que no sabemos exactamente cuál es la temperatura que hacemos así. Una vez que no sabemos exactamente cuál es la temperatura de una cabeza, entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa es una pregunta muy buena, ¿cierto? ¿Cuánto es el máximo o el mínimo? Hay dos medidas. Hagan como un paréntesis un poquito. ¿Cómo se hace la halajá un poquito en nuestros días? ¿Cómo llegamos a la halajá que tenemos? Voy a explicar para ustedes que el límite superior, el límite inferior, pero ¿cómo llegamos a esto? Por un lado, una cosa es clara, ¿cierto? Si una persona es capaz de tomar un té, ¿cierto? En una temperatura específica, significa que no es caliente, ¿cierto? No es tan caliente así, no es algo que puede cocinar, sino ni va a cocinar su boca. ¿Está claro? Sí. ¿Están conmigo? Sí. ¿Cierto? Esa es la temperatura mínima, máxima. Sí. Hay una temperatura que arriba de ella es imposible tomar cualquier cosa. Mismo las personas más... en general, las personas en general no toman nada así. Esta temperatura son 70 grados. ¿Ok? ¿Está claro? Con 70 grados ya no es posible tomar algo. Antes de esto, es posible, ¿cierto? Es el mismo. Por otro lado,
Hay una alajá, puede ser solo una vez, una alajá que dijo el siguiente: Beit Shchita, el local de abate de un animal, ¿cierto? El sangre, cuando se abate un animal, es frío. Así está escrito en la Gemara. Entonces el Rav Shlomo Zalman Auerbach hizo la experiencia, abatió el animal que tiene el sangre más frío, ¿cierto? Cuando se abate él, que son los gansos, los pavos, algo así, ¿cierto? Un tipo de pollo, algo así, tiene el sangre más frío, ¿cierto? Científicamente sabía, y me dio la temperatura cuando lo abatieron. Esta temperatura es fría, ¿cierto? Es un grado frío. La temperatura son 45 grados. 45 es el mínimo, ¿cierto? Es algo que aún se puede llamarlo de frío. 70 es algo que ciertamente ya es caliente. Pero entre 45 y 70, hay quien dijo 40, que sepan también. Hay quien dijo 75, pero eso ya no es tan relevante. Entre 45 y 70 estamos en una zona de duda, ¿cierto? No sabemos exactamente. Ahora miren, hay dos alajot muy importantes por esto. ¿Por qué es importante saber? Entonces, que sepan, el límite inferior es 45 grados, el límite superior es 70 grados de Atzolet Bo. ¿Por qué es importante? Después vamos a hablar de esto. En general no tenemos un termómetro, ¿cierto? Para medir qué temperatura está. Después vamos a dar algo un poquito más práctico, pero hay que saber, al menos teórico, que es importante estos dos, porque dos alajot completamente diversas. La primera es la siguiente: es permitido calentar agua en el Shabbat, ¿cierto? ¿Qué significa calentar agua sin cocinar? Hacia la temperatura de Yatzolet Bo. ¿Cuál es el límite inferior? 45. Por tanto, si alguien va a poner un termostato, algo así, en una agua que va a llegar solo hasta 45 grados, o va a poner lejos del fuego, ¿cierto? De forma que sabe que va a llegar hasta 45 grados, eso es permitido en el Shabbat. Por otro lado, y ahora viene una islajá muy importante, discutieron los Ashkenazim y los Sefaradim cuando algo líquido ya perdió su cocimiento, ¿cierto? Algo líquido está cocido cuando está caliente. El agua está cocida cuando está caliente. La sopa está cocida cuando está caliente. Cuando está 100% frío, no está más cocido. Se puede cocinarlo otra vez. Si algo empezó a enfriar y llegó ahora, ¿en qué temperatura aún es considerado que está cocido? ¿En qué temperatura llegó? Hay acá una discusión entre los Ashkenazim y los Sefaradim. Los Ashkenazim dicen el siguiente: en cuanto no está 100% frío, aún está cocido. No. Si hay algo que está un poquito caliente, por ejemplo, si traemos la sopa para la mesa de Shabbat, estaba toda la reflexión, quedó un poquito de sopa, ¿cierto? Ahí dice mame, ¿cómo hace la sopa? ¿Cierto? 3 veces lo que las personas son capaces de comer. Y después de decir, no está buena la sopa, ¿por qué no están comiendo tanto? Y todos comieron 2 veces lo que eran capaces de comer. Quedó de 1/3, ¿cierto? De la sopa. La sopa aún está un poquito caliente. No sé cuánto, 30 grados, no sé, ¿cierto? Pero estaba un poquito de nada, estaba tibia, ¿ok? La sopa tibia, dijo la Yiddish Mame, sin problemas, vamos a ponerla nuevamente en la plata. Hay algunas condiciones para poner nuevamente en la plata, ¿no? Pero por cuenta de Bishul, vamos a poner nuevamente en la plata, ¿cierto? Ese raíz de Shemame va a ser esto. Pero había también una madre marroquina en la misma reflexión, que también hizo la misma sopa, ¿cierto? Y después la sopa empezó a enfriarse. Y ahora la sopa está aún caliente, está en 50 grados, es decir, así, ¿cierto? No se puede bañarse con esta sopa, sin embargo, pero no está en 70 grados. Dicen los Sefaradim, ¿cierto? Dicen el Shulchan Aruch, si la sopa no tiene más Yatzolet Bo, está más fría que Yatzolet Bo, entonces es posible cocinarla otra vez. ¿Entendieron? Otra vez, la discusión técnica está la siguiente: para los Ashkenazim, en cuanto no está 100% frío, aún está cocido, se puede calentarla nuevamente, mismo lo que es líquido. Para los Sefaradim, cuando bajó de Yatzolet Bo, de esta medida, que no se puede poner la mano, cuando bajó de esta medida, entonces ya no se puede calentarla. Los Sefaradim son mahmirim acá. Miren, es un poquito raro. Pero acá los Sefaradim son más rigurosos que los Ashkenazim con esta ley. Ahora, ¿cuándo significa? ¿Dónde está este Yatzolet Bo?
acá llegamos en el límite inferior, el límite superior. En este caso vamos a ser rigurosos. Se va a estar bajo de 70 grados. ¿Verdad? Los sefaradim ya no pueden volver al fuego. Esto es la ley, ¿entendieron? Entonces, nadie puede acalentar algo que está frío hasta más que 45 grados, ¿cierto? Sólido, líquido, algo que no estaba cocido, más que 45 grados, esto es prohibido. Por otro lado, si algo estaba con caliente, está ahora con menos que 70 grados, también los sefaradim dicen no se puede más calentarlo. Los ashkenazim dicen que sí. Hay una tercera halajá que depende de esto, que es el siguiente. Si vamos a cocinar en agua, tenemos pasta ahora, y queremos poder hacer la pasta en agua caliente, ¿cierto? ¿Qué es agua caliente? Agua con yatzolet bo. Yatzolet bo es la temperatura básica de bishul. No hay, menos que esto no cocina. No sé qué hace, pero no cocina. No. Ahora voy a poner pasta en agua a 40 grados. Me dijeron que es posible poner en el baño 40 grados una pasta y al fin del baño va a estar lista. Después de 20 minutos, no sé cuánto tiempo, después de una hora, en agua a 30 grados también va a quedarse lista. O mismo en agua fría es posible hacer pasta. Pueden hacer la experiencia después. Si me dijeron, se van a dejar por mucho tiempo la pasta en agua fría, va a estar lista. Va a ser posible comerla. ¿Por qué? Porque el agua entra dentro. No sé por qué. No sé si es tan bueno como con agua caliente va a estar lista. Alguien que va a hacer pasta en agua no caliente, en agua con menos que yatzolet bo, no tiene ningún problema. Puede hacerlo en el Shabbat, no hay ningún problema. ¿Cuál es el mínimo? 45 grados, ¿cierto? De nuevo. ¿Todo está claro? Tres halajot. Yatzolet bo es el... hay una tercera, voy a dar algo también como paréntesis, después vamos a ver esto, no es relevante, hay que poner más en las introducciones. Cuando algo está hirviendo, ¿cierto? Algo que se vamos a poner la mano, la definición de hirviendo, pero alajá es el siguiente, se vamos a poner la mano, alguien que va a poner su mano, va a quemarse la mano. Algo así cocina mismo en situaciones especiales, como en el segundo cli, tercero cli, ¿cierto? Hay a saber. Pero esto vamos a ver después, vamos a hablar de a dónde, qué queremos hacer con esto, a dónde queremos ponerlo ahora. No. Hay un problema con esta definición que demos, ¿cierto? 45 grados, 70 grados es muy bonito, pero ¿qué hacemos en la práctica, cierto? Es difícil de saber. El Rav Ovadia Yosef dijo, miren, es una discusión, pero ¿quién va a seguir el Rav Ovadia Yosef? Es muy sencillo. El Rav Ovadia Yosef dijo lo siguiente, lo que es posible comerlo no está en yatzolet bo. Ese es el teste. Hay que ver si es posible comerlo o si no es posible comerlo. Si es posible comerlo, es posible poner también, como se dijo, la pasta dentro. Si puedes beber el té, entonces puedes también poner la pasta dentro. Hay quien discute con él. Es una discusión si es verdad esto. Si es la misma cosa, esto que no podemos poner la mano, esto que podemos beber. Entonces, para los ashkenazim, para la mayoría de los poskim, no hay que hacer, hay un problema en esto. En otras palabras, hay que ver si está caliente o si no está caliente. Algunas veces es fácil de saber. ¿Cuándo es fácil de saber? Por ejemplo, alguien tiene una saca, ¿no? ¿cómo se llama? Calentador, ¿cómo? La calefacción. ¿Así se llama? La calefacción. Y quiere poner su comida arriba de la calefacción. Y sabe exactamente cuál es la temperatura de la calefacción. Eso se puede controlarlo. ¿Sabe la temperatura de la calefacción? Entonces alguien así puede poner la comida. Se sabe que tiene 40 grados, digamos que es el común. ¿También? Entonces puede poner la comida arriba de esto. La sopa arriba de esto. ¿Qué va a ocurrir con la sopa? Va a quedarse un poquito caliente. No tan helada como estaba en la heladera. Un último caso, no está muy claro acá, pero es esto, cuando está completamente helado. Algo que está completamente helado, hay un otro problema, pero miren, es por cuenta de otra cosa por completo. Si alguien tiene un pan, ¿cierto?, que estaba en el freezer, ¿cierto?, en el congelador, ¿qué va a ocurrir? A la vuelta de este pan, ¿qué va a ocurrir?
Va a estar lleno de hielo, ¿no? Ahora vamos a poner esto en la plata. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué queremos que va a ocurrir con este hielo? Que va a se derretir, cocinar y salir, ¿cierto? Poner el pan en la plata no hay problema. Pero poner el hielo en la plata hay problema. Hay quien permite hacerlo, la mayoría de los poskim prohíben. Dicen, no, hay que hacer así con el pan, ¿saben? Sacar un poquito de hielo. Lo que se quedó no hay tanto problema, pero hay que sacar un poquito de hielo y entonces poner en la plata. Esa es la diferencia. Si se va hablando de esto en lado solo por esto. No. Entonces, ahora llegamos en la principal parte. Las dos próximas, 5 y 6, son el principal. Vamos a empezar ahora, pero no, hasta ahora se fue, están tomando notas. Nosotros hacemos examen después. Entonces, ok, llegamos en 5. Tenemos ahora algo que estaba, ya sabemos, que hay que buscar saber si es algo líquido, sólido. ¿Qué temperatura está? ¿Cómo está? ¿Qué hicimos con esto antes? ¿Se lo cocinamos? ¿Se lo freímos? ¿No hacemos nada? ¿Cierto? ¿Está en qué? ¿A dónde llegó? ¿Se está crudo? ¿Se está listo? ¿Se está parcialmente cocido? ¿Cierto? Etcétera. Y saber también a qué temperatura está. Es muy importante. Si está en nuestro detbo, no hay problema. Y etcétera. Ahora llegamos a la cuestión verdadera. ¿Qué queremos hacer con esto? Estamos ahora en el Shabbat. Tenemos delante de nosotros un pollo helado, ¿cierto? Que no se puede hacer nada con él en el Shabbat. Ahora empezamos las halajot mismas, que la gran parte de ellos. La primera cosa que puede ser es que debamos calentarlo. Ese es el mejor. Calentarlo es permitido en el Shabbat. Hay que saber esto. Deseamos solo calentarlo, pero ¿cómo podemos calentarlo? ¿Cierto? Sin llegar en Bishul. Respuesta, se vamos a poner en un lugar que tenemos certeza que no va a llegar en Yatzolet Etbo, que no va a llegar en esta medida, ¿cierto? A 45 grados, digamos, para nosotros. Entonces es permitido hacerlo. Es permitido hacerlo. ¿Tenemos certeza de Que no va a llegar en 45 grados, que no va a llegar en Yatzolet Etbo, en el lenguaje de la halajá. Entonces es permitido hacerlo. Ahora, hay un segundo caso, un poco más complejo. Alguien que dijo el siguiente: yo voy a poner arriba de la plata, pero voy a cuidar para que no va a llegar en 45 grados. ¿Líquido? Líquido, por ejemplo. Líquido o no asado, algo que no estaba asado. ¿Cierto? Que no estaba cocido. Cualquier cosa así. Deseamos solo calentarla. Alguna cosa que tiene problema de bishul, ¿cierto? Deseamos calentarla, es permitido, no hay problema. ¿Qué hacer si una persona dijo lo siguiente? Top, no tengo como poner lejos de la plata, quiero poner arriba de la plata para que en 2 minutos va a calentarse, ¿cierto? Pero después de 2 minutos yo voy a recordar y voy a sacarlo. Esto es prohibido. Prohibido por la, porque nuestros sabios lo prohibirán por el deseo, por miedo que la persona va a se olvidar, o que va a dejarla allá y entonces va a se cocinar por completo. De nuevo, es algo que no tiene problema de bishul, como algo sólido, etc. No es relevante. Estamos hablando ahora de algo que tiene problema de bishul, algo líquido, o algo que no fue cocido en la víspera del Shabbat. Y entonces ahora queremos calentarlo, solo calentarlo. Entonces miran, a calentar es permitido, pero calentar de una forma que puede llegar a cocinarse es prohibido. ¿Entendieron? Esa es la diferencia. Poner en un lugar que se va a quedarse en ese lugar por más tiempo, va a calentarse, va a cocinar, es 100% prohibido. Ponerlo en un lugar donde es imposible que va a cocinarse, solo va a calentarse, esto es permitido. Hay que saber antes de todo lo que es permitido y lo que es prohibido, porque se recuerdan, el principal del Shabbat es aprovechar del Shabbat, disfrutar del Shabbat. Las halajot del Shabbat están conectadas con esto, no son halajot por esto. Y Bishul es el principal. Entonces, hay que tener una buena comida en el Shabbat, saber cómo hacerlo. Entonces, la segunda posibilidad es el opuesto completo. Deseamos mejorar la comida. Miran, depende. Mejorar la comida es un poquito más complicado porque deseamos mejorarla. Depende un poquito, y no vamos a entrar ahora en la halajá misma, ¿cierto? De cómo, a dónde vamos a poner, directamente al fuego, o si hay una separación, si está en la plata, si está algo que no... Todo.
No vamos a bajar esto. Se recuerden que hay que pensar en esto. Algo que ya está cocido, deseamos mejorarlo, es un problema. Algo que no está cocido, deseamos mejorarlo, también es un problema. Algo que deseamos mejorarlo, pero sin cocerlo. Esto es permitido. ¿Saben qué? Voy a dar un ejemplo. Algo que está muy salgado, un herring, no sé, un pez muy salgado, ¿cierto? Que es necesario salgado. ¿Salado? Muy salado, perdón, es necesario sacar el sal para ser posible comerlo. ¿Cierto? Y en agua fría no va a salir bien el sal. Solo en agua, en general se hace con agua caliente, hay que prepararlo un poquito, pero en nuestro caso, vamos a decir a alguien, vamos a llegar en esto después, este caso del pez es muy importante, después vamos a ver. Pero alguien desea poner agua con 30 grados, que sea, ¿cierto? En el pez, claro, para que salga el sal, el exceso de sal. Eso es permitido en el Shabbat, no hay problema. Si no va a cocinarlo, se va a mejorarlo, no es problema. Es problema en el fuego. Poner el fuego, algo que va a mejorarlo, esto vamos a ver después. Prepararlo, en la realidad, ya vimos, prepararlo significa que no estaba listo. ¿Cierto? ¿Y qué vamos a hacer? Algo que no está listo, queremos que va a estar listo ahora. Esto es prohibido en el Shabbat. Punto. Esa es la prohibición de Bishul. Miren, es muy raro hoy en día que alguien que se prepara para el Shabbat no tiene este problema. Es muy raro. Tiene este problema en otras cosas, pero con otras cosas. Top. Ahora, miren, el 5 y el 4 están un poquito conectados, ya vimos un poquito bien. ¿Qué queremos? Asarlo. Top. Asarlo depende, ¿no? Vimos. Si estaba asado antes, se puede asarlo nuevamente. No hay ningún problema. Pero si estaba cocido antes, Voy a cambiarlo de estado. entonces Ashkenazi. Para los Ashkenazim es prohibido. Para los Sefaradim es permitido. Si estaba algo que estaba asar. Algo que estaba cocido. 100% listo pero cocido. Para los Sefaradim es permitido. Para los Ashkenazim es prohibido. Cocer. Algo que estaba cocido. Deseamos ahora asarlo. ¿Ok? ¿Qué significa? Fue cocido con agua y ahora deseamos hacerlo sin agua. Chicas, es muy común. ¿Por qué es común? Porque alguien hizo un pollo con salsa, ¿cierto? Para la noche, quedóse un poquito, desea ahora calentarlo para el día. Sacó la salsa, porque no se puede calentarlo con la salsa, ¿cierto? Porque es líquida, ¿cierto? Y ahora que sacó la salsa, está ahora solo el pollo que fue cocido. Pero si vamos a ponerlo solo ahora en la olla, ¿qué va a ocurrir? Vamos a asarlo. Es prohibido en el Shabbat. Para Ashkenazim. ¿Cómo? Si se ponga con otras cosas. Si se ponga con otras cosas. ¿Qué cosas? Por ejemplo, encima del arroz. O algo así. Encima del arroz. No hay diferencia. Si se ponga él dentro de agua caliente. Buena pregunta. Sí. Dentro de agua caliente se puede poner, si hay agua caliente en la plata o en el chulant, podemos poner este pollo ahora dentro del chulant. Depende, el pollo cocido sí. Hay algunas condiciones, no es muy exacto dentro del fuego, que lo vamos a ver después. Algo que arriba del fuego no se hace esto, en la plata. Si es fuera de la plata después se puede poner. Ok, pero esto después vamos a ver. El schnitzel que fue freído es prohibido. Y el opuesto, si se puede el frango, el pollo cocido, ¿cierto? Se puede poner en una olla directamente, sin agua. No, es prohibido. El schnitzel es permitido. ¿Para quién? Para los Ashkenazim. Para los Faradiot está todo bien. Se puede hacer los dos sin ningún problema. No entendí lo del schnitzel. El schnitzel que está frito. Freído. ¿Sí se puede o no se puede? ¿Poner a dónde? Asarlo. ¿Asarlo? Asarlo después. Sí. Porque ya ha pasado. Sí. Y el... Sí. Voy a volver otra vez. ¿Cuál era? La definición de cocido es algo que se cocinó con agua. Frito es algo que se hizo sin agua. Frito para nosotros, lo que nosotros llamamos de asado, algo que se hizo sin agua. Frito, depende. Si lo hicieron con mucho aceite, como papas fritas, es cocido. Si lo hicieron con poquito, solo para que no va así, es asado. El schnitzel, por tanto, es asado. El pollo cocido es cocido. Y ahora la pregunta es, ¿es posible asar algo que estaba cocido o cocer algo que estaba asado?
¿cierto? Y el opuesto. Respuesta, para los sefaradim es permitido, para los ashkenazim es prohibido. Es muy relevante. Muy relevante, es un caso muy, muy común. Otra vez, cocinar algo que estaba asado o asar algo que estaba cocido, para los ashkenazim es prohibido, para los sefaradim es permitido. Entonces cuando pregunto así, ¿qué deseamos hacer con esto que tengo en mis manos? La pregunta es muy relevante. Deseo asarlo o tostarlo, ¿cierto? También en el fuego es como asarlo, es el mismo. Sino que para el pan, desde nuestras sabios también hay en la realidad 3 categorías. Nosotros no la dividimos, nosotros asamos tanto pan cuanto carne, ¿cierto? Para nosotros es la misma palabra. En hebreo no es la misma palabra. Tanto asar el pan, asar en el horno, es diferente que asar una carne, algo así. El pan, algo que está baked, digamos así, ¿cierto? Algo que está, ¿cierto? Horneado, tostado, que sea, es diferente de algo que está asado. Pero en español también, ¿no es lo mismo? ¿También? ¿Tostado y asado no son el mismo? Ok, No, ótimo, pues nadie hace perfecto. pan. Nadie hace un pan, solo tostan un pan. Muy bien. Algo que está tostado, algo que está asado no son el mismo. Es la misma pregunta, si es posible tostar algo asado, asar algo tostado, cocinar algo asado, asar algo cocido, ¿cierto? Algo tostado. Es la misma pregunta. Siempre las 3 combinaciones. ¿Cuánto tenemos? 3 veces 2 es 1. Las 5 combinaciones posibles. Para Ashkenazim son prohibidas, para Sefaradim son permitidas. Muy relevante esto. Entonces, vamos a quedarnos por acá. Para acá. Hay más algunos casos que no son mezclar, tapar la olla, poner la olla cerca al fuego. Son casos que no dependen de eso, dependen de otras cosas. Vamos a ver en la próxima vez. Entonces, ¿quedaste claros? ¿Alguna pregunta? Pero lo vamos a ver más a fondo o solamente esta explicación que nos dieron. ¿Qué desea más al fondo? ¿Más casos? Sí, más casos. ¿Más casos? Entonces la próxima semana vamos a ver con más profundidad esto, porque sin embargo es algo que tiene muchos casos. Sí, algo extenso. Ok. Piensen ustedes también en casos, ¿cierto? En la próxima semana empezamos con esto. Vamos a ver otra vez esto. ¿Qué deseamos hacer? Cocinar, cocer, a calentar, mezclar, tostar, asar, etc. Gracias. Mahon Ora, tu casa en Israel.